Le llamábamos al programa Economía Política porque la economía es política, claro, son decisiones políticas y el resto son herramientas más o menos eficaces. Ahora, en este caso, la economía puede influir fuertemente sobre lo que vaya a ocurrir en las elecciones. No es lo mismo una elección en los términos en que estamos en estos días, con una fuerte recesión, con caída del poder adquisitivo, pero con un mercado que la gente cree tranquilo en tanto y en cuanto el dólar se mueva ahí nomás, cerca de los 40. Muy distinta sería una elección con una corrida en serio, con una corrida fuerte, con una corrida como la del año pasado, ponele. Recuerdan que el año pasado el dólar se fue de 18 a 42, una suba de un 120%. ¿Y cómo sería una elección en donde el dólar estuviera volando a esa altura, a esa velocidad? ¿Es probable? Bueno, lo que habrás escuchado estos días de muchos analistas es, mirá, si tienen que llevar la tasa nuevamente al 70% para sostener el precio del dólar, es que cada vez necesita más morfina y ya con eso no alcanza. Anoche hablé con un consultor argentino, importante, él con aceitadas relaciones en los Estados Unidos, que estaba ya hablando con inversores. Los inversores le decían, ¿vos creés que nosotros vamos a llevar plata a la Argentina, que ofrece una tasa del 70%, cuando la tasa está cerca de cero en el mundo, en medio de una elección como la que tienen ustedes, con ese clima político, donde se meten preso entre ellos? Empezó a averiguar y se encontró con que todos los fondos serios ya se llevaron la plata de la Argentina. Entonces se preguntaba, pero ¿y la plata que aún está? Los títulos públicos argentinos, ¿quién los tiene? Bueno, los tienen los grandes timberos del mundo. Algunos buitres, otros más o menos buitres, tipos que entran y salen. ¿Sí? Tipos que van, hacen un negocito, un toco y me voy. Esos son los tipos que están hoy en la Argentina. Tipos que son capaces de irse todos juntos a cualquier hora, en cualquier momento. Ese es el nivel de riesgo en el que estamos. Y cuando él pregunta, bueno, pero estos tipos se van a ir antes de las elecciones, obvio. Es decir, los activos financieros argentinos están en manos de timberos y buitres que se van a ir y no van a arriesgar el capital acercándose a la elección. ¿Y qué pasa cuando se vayan? Bueno, ellos trajeron dólares, los pasaron a pesos, con esos pesos compraron títulos públicos, letes, acciones, qué sé yo, y ahora se van a querer ir antes de las elecciones. Para irse, tienen que vender, tienen los pesos en la mano, compran dólares y se van. Cuando todos juntos compran dólares, ahí el dólar se va al carajo. Esas presiones ya comenzaron. ¿Y por qué comenzaron? Bueno, porque para las elecciones faltan 5 meses, no sé si lo habrán notado. Las elecciones son en agosto. Y porque el 22 de junio están las listas. Y ahí la cosa se empieza a poner seria. Y ahí las encuestas van a tener otro tinte. ¿A dónde quiero llegar? Es bastante factible. No es seguro, pero es bastante factible que las elecciones se den en medio de corridas cambiarias importantes. Y esas corridas pueden modificar el mapa electoral. La vez que más cayó Macri en las encuestas fue el año pasado, cuando el dólar se iba de 18 a 42. ¿Por qué? Porque ese núcleo duro, que se queda al lado de Macri, porque le gusta la represión en las calles, que eche a los extranjeros, que no los deje atenderse en los hospitales, que ponga más policías, ese 30% que es el que apoyaba a la dictadura, el 30% de siempre, que tiene ideas, yo diría, conservadoras, de derecha, como quieras llamarle, también tiene miedo. Como todos tenemos miedo. No están ausentes de miedo, por más que tengan esa ideología. Y ante el miedo se corren y buscan un territorio más seguro.
Y así le ocurrió ya a Macri. Después recuperó algunos de esos puntos. Ahora, esta vez Macri va a partir de cuánto de máximo puede tener hoy. Las encuestas que más le dan 30. Algunas le dan hasta 24. ¿Y qué pasa con un Macri que empieza a caerse desde ese lugar? Bueno, ese escenario de elecciones en medio de una corrida cambiaria, y no quiero hablar de los bancos, no quiero generar miedo con respecto al sistema financiero, que sería una segunda etapa de una corrida. Ese escenario tiene bastantes probabilidades de ocurrir. Daría para otra lectura. ¿Qué pasaría con eso? Bueno, quizás los dos peronismos entonces llegarían a la segunda vuelta. Y todavía no sabemos bien cómo estarían conformados esos dos peronismos, ¿no? Si Lavagna, si Massa, si Uñac. Y del otro lado, seguramente Cristina, pero también siempre existe alguna mínima posibilidad de que no lo fuera. Pero digo, una elección en medio de una corrida sería otra cosa. Y no olviden nunca que lo que disputan los grandes sectores es el poder. Durante estos años se gobernó para las petroleras, para las energéticas, para el campo, para el sistema financiero. Pero hubo otro sector del poder económico que estuvo postergado y que busca su lugar. ¿Qué harían esos actores que tienen guita en medio de una corrida? ¿Cómo jugaría cada uno? El que quiere sostener el statu quo y el que quiere que cambie. ¿Y qué pasaría en el seno de Cambiemos, que hoy debate, que hoy discute, y que cada uno se apoya sobre uno de esos sectores? Porque Vidal, Larreta, Frigerio, Monzó, Santilli ya no son lo mismo que Macri y Marcos Peña. Es decir, estamos entrando en zona de turbulencia económica, financiera, y eso puede generar una turbulencia aún mayor en lo político. El partido todavía no empezó. Las posibilidades de que lleguemos a elecciones en medio de una corrida del dólar aumentaron fuertemente en las últimas semanas. Y eso le va a sumar tensión al proceso electoral argentino.